נגילה הווה, נגילה הווה, נגילה ונשמחה. הווה, נגילה הווה, נגילה הווה, נגילה ונשמחה. הווה נרננה, הווה נרננה, הווה נרננה ונשמחה. הווה נרננה, הווה נרננה, הווה נרננה ונשמחה. אורו, אורו אחים, אורחים בלב שמח, אחים בלב שמח, אחים בלב שמח, אחים בלב שמח, אורחים, אורחים בלב שמח. בלב שמח.
Adelante. Bueno, muchísimas gracias por ingresar a esta charla que va a ser dedicada a Israel. Pero antes me estaban preguntando bastantes de muchos grupos y muchos destinos qué pasa con el tema de la corona en Israel. Y la verdad es que estamos bastante bien. En Israel empezaron a vacunar desde el mes de mediados de diciembre, ya empezaron a llegar las primeras vacunas. Es importante decir, en Israel se vacunó solamente con una vacuna, no se mezclaron vacunas acá, al principio pensaron mezclar, vacunaron con la de Pfizer. Hasta hoy en día ya el 80% de la población ya está vacunada, de 9 millones más o menos. Lo que pasa es que en Israel están vacunando solamente de los 16 años para arriba. Es decir, todo Israel está abierto para vacunas, no hay problema de edades. Al principio empezaron con médicos y gente que está frente a público, gente esencial, luego pasaron a los 80 años y gente enferma, luego 70, 70, 50, 40, 30, y ya lo abrieron para todo el público, ya más de un mes y medio que está abierto a todo el público las vacunas. Todos recibimos ya la vacuna y están siguiendo vacunando. Había un problema también que mujeres embarazadas tenían miedo de vacunarse en embarazo avanzado, es decir, de 30 semanas para arriba, tenían miedo de vacunarse y habían casos de mujeres embarazadas que se contagiaron con la corona y también el bebé se contagió y murió. Cuando le hicieron la autopsia a la mujer, hicieron la autopsia al bebé, descubrieron que el bebé también tenía corona, quiere decir que la corona pasa a la placenta. Entonces, todas las mujeres embarazadas se fueron a vacunar por miedo y ahora, ya que también se comprobó que la vacuna es segura para mujeres embarazadas. Entonces, todos están vacunándose en Israel y yo creo, aunque no soy adivina, pero yo creo que en 2 o 3 meses Israel es uno de los primeros países en el mundo que va a estar completamente vacunado. Israel también está pasándole vacunas a los territorios palestinos. Israel lo que pasa es que terminó comprando demasiadas vacunas, más de lo que necesitaba. Entonces le está pasando también a los territorios palestinos. Hay más de 70.000 palestinos que tienen permiso de trabajo a entrar a Israel, que entran diariamente a Israel con permisos de trabajo, lo que salvó miles sobre miles de familias en tiempo de la corona, porque lamentablemente en los territorios palestinos no hay ayuda social. Estuve hablando con amigos ahí que no hay ayuda, entonces esos 70.000 que recibieron permiso para trabajar en Israel, perdón, mi gato, pudieron salvar mucho de la economía ayudando a sus familias ahí, gracias a Dios. Entonces Israel también está vacunando a los que tienen permiso de entrada a Israel. Están utilizando con ellos la vacuna de Moderna, que Moderna y Pfizer utilizan la misma tecnología de modificación genética del virus, no virus muerto como se hace en las tradicionales. Entonces están vacunando también a todos los que tienen permiso de trabajo en Israel, no solamente a los israelíes, ciudadanos, no importa de qué religión. Y también le están pasando al gobierno palestino, les pasaron más de 3.000 vacunas. Y estuve hablando con un amigo que vive en Belén y están comprando ahora la vacuna rusa, Sputnik, que también entendí que es 95% eficiente. Entonces, mi amigo me dijo que la expectativa es que hasta fin de mayo, junio, también los territorios palestinos estén vacunados, más que nada con la vacuna rusa. Y en Israel exclusivamente están utilizando la vacuna de Pfizer y puede ser que también utilicen un poco de la Moderna, no están seguros, pero esas son las únicas 2 vacunas que están utilizando. Entonces, tengo la esperanza a base de la situación que sobre septiembre Israel ya sea un país que esté, digamos, flotando de nuevo,
los que nos vacunamos tenemos pasaporte verde, que es válido por medio año, porque no se sabe si los anticuerpos que desarrolla el cuerpo son estables o bajan, y hay que reforzarlo con una vacuna tercera, una dosis tercera. Pero igualmente, Israel ya está saliendo de los cierres, los hoteles se volvieron a abrir de a poco, con restricciones, hay que mostrar pasaporte verde o vacuna en todos los lugares, y yo creo que, digamos, dentro de 3-4 meses ya Israel va a estar, si no pasa algo que nadie no se lo espera, va a estar detrás de esta situación. Eso era más que nada para darles una idea general de lo que está pasando en Israel, y también en los territorios palestinos, que hay un plan bien claro, que uno depende del otro en vínculos de trabajo y coexistencia, y entre Israel y los territorios, yo creo que hasta finales de septiembre ya estamos detrás de esta situación, cada uno con su sistema de salud. Entonces, por eso me siento que hay como una lucecita chiquitita en el fin del túnel, que si en diferencia a las otras conferencias que dije, más vale hablemos de teología porque Israel no lo van a ver pronto, creo que esta presentación sí nos da una esperanza de que sí es posible venir a Israel, obvio no ahora, pero dentro de un par de meses soy positiva que la situación sí nos va a permitir que todo lo que veamos en esta presentación, el que desea y puede, lo vea en realidad. Entonces, vamos a comenzar con la presentación. Entonces, para los que nunca estuvieron en Israel, o los que simplemente tienen ganas de escuchar de nuevo y disfrutar y gozar y imaginar que están acá, entonces ese es el mapa de Israel. Tenemos el Mediterráneo, tenemos 3 fronteras. Tenemos la frontera del norte, que es Líbano, Siria, Jordania, Egipto. Entonces, normalmente se llega con el avión a la ciudad cerca de Tel Aviv. El aeropuerto queda entre Tel Aviv y Jerusalén, y recorremos toda la parte del centro, norte y el sur, que es el Mar Muerto. Tenemos el Mar Muerto, tenemos el Mar de Galilea, y entre el Mar de Galilea, que es un lago de agua dulce, al Mar Muerto, que es un lago de agua salada, corre, que no se ve acá, el río Jordán. Entonces tenemos Mar de Galilea, río Jordán, Mar Muerto, Jerusalén, Nazaret queda arriba del Mar de Galilea. Entonces tenemos el mapa que nos da para entender cómo vamos a recorrer. 60% de Israel, es decir, de Jerusalén hasta la península de Eilat, es desierto. Quiere decir que 60% de Israel es desierto. Es un país desértico, pero los que estuvieron en Israel saben que la tecnología israelí hace que el desierto no sea ni problema ni de agua ni de agricultura, al contrario. Lo que es un obstáculo se transformó en una tierra fértil para agricultura. Entonces vamos a comenzar. Me gusta este mapa antes que comencemos porque muestra la proporción de Israel entre los países que la rodean. Yo digo que en la vida todo es tema de proporción. Y hablan tanto de Israel en el mundo y en las noticias que a veces parece que Israel es en el tamaño de Rusia o China, porque nunca vi un país tan chiquitito que hablen de él tanto en proporción al tamaño del país. Y este es nuestro país, lo que está en amarillo. Miren qué chiquitito. Y miren el tamaño de Egipto, miren el tamaño de Jordania, Siria, Arabia Saudita, Irak. Y miren en diferencia lo chiquitito que es Israel. Eso es para entender que Israel es un país muy chiquito, pero muy importante. Entonces, este mapa a mí me gusta porque a mí yo lo llamo el mapa de la proporción, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. Cerca del aeropuerto tenemos la ciudad de Yafo o Jope, y esta ciudad que es preciosísima, se pueden ver las calles del siglo XVII y XVIII. Jesús nunca estuvo en esta ciudad, es una ciudad portuaria, pero lo importante es que 2 eventos importantes van a pasar en esta ciudad. De esta ciudad, Pedro salió a evangelizar el mundo pagano, y en este lugar resucitó a Tabita. En este lugar también Pedro tenía la visión de las comidas prohibidas. Ustedes saben que en el judaísmo es prohibido comer comida que no es permitida por la ley judía, es decir, pez que no tenga escamas, y cerdo
y tampoco es permitido mezclar carne y leche. Son restricciones que Jesús mismo las cuidó. Jesús cuidó la ley judía y todo lo que digo ahora formaba parte de la comida que él comía. Y Pedro se le aparece el ángel con toda la comida, los reptiles, cerdo y otro tipo de animales que son prohibidos y le dice, come, come porque lo que está santo en el cielo está santo en la tierra. Y el mensaje de este lugar no es andá y comé y disfrutá como si no hay un mañana, es decir, andá y evangelizá no solamente a las comunidades judías fuera de la tierra de Israel, sino andá y evangelizá a todos, porque todo lo que es sagrado en el cielo es sagrado en la tierra, es decir, desde ahora vas a ir, vas a navegar a Creta, a Chipre, a todas las partes cercanas que vas a llegar, y Saloniki, por ejemplo, también en Grecia, y no busques solamente a las comunidades judías, porque Jesús le habló a los judíos y estuvo entre los judíos. Entonces no vayas solamente a las comunidades judías y busca cambiarlos ofreciéndoles el mensaje de Jesús, sino al contrario, andar a todos, a los paganos, que ellos son los que realmente necesitan la salvación, y ofrecerles lo que Jesús transmitió a la población durante esos 3 años del ministerio, porque todo lo que está sagrado en el cielo está sagrado en la tierra. Y esto va a pasar exacto en esta ciudad hermosa. Hoy en día esa ciudad pasó una serie de restauraciones que los que la conocen saben que es precioso caminar entre las calles. Las calles hoy en día están llenas de galerías de arte y uno puede caminar y simplemente disfrutar. Es hermoso caminar ahí con las brisas del Mediterráneo. Y pueden ver que siempre hay exhibiciones de arte que van cambiando durante la época del año. Y podemos ver realmente parte de las excavaciones de los tiempos bíblicos. Más que nada, a mí me gusta llamarla, la ciudad de Yafo, el puerto de la evangelización, porque hasta el momento de la crucifixión de Jesús, lo que llamamos, lo que el futuro va a ser el cristianismo, existe solamente dentro de la tierra de Israel, y los únicos que recibieron ese mensaje eran los judíos. El mensaje de Jesús y lo que se va a transformar en el futuro el cristianismo sale de las puertas de esta ciudad. De acá Pedro navega y el resto es historia. Entonces caminar en este pueblo no es solamente lindo, sino también importante. A media hora de viaje tenemos la ciudad de Cesarea Marítima. En diferencia a lo que muchos creen que en el tiempo de Jesús Jerusalén era la capital era Cesarea Marítima. Es decir, los judíos sí consideraban Jerusalén como ciudad sagrada e importante, pero el centro romano estaba en Cesarea Marítima. Cesarea fue construida por el rey Herodes, el gran rey Herodes, el que mandó a matar los niños bajo de 2 años cuando descubre que nace Jesús, el Mesías. Entonces, él va a construir esta ciudad y luego los romanos van a quedarse en esta ciudad, entre ellos Poncio Pilato. Poncio Pilato no vivía en Jerusalén, él vivía en Cesarea Marítima, y él llegó a Jerusalén en la Pascua, desde Cesarea Marítima a Jerusalén solamente para estar presente durante las fiestas y perdonarle a los criminales, como dar un perdón de buena gracia de los romanos, como se acostumbraba aquel entonces. Entonces, la ciudad de Cesarea Marítima es hermosa, muy bien conservada. Las fotos estas no lo muestran, pero también hace poco hicieron centros de hologramas dentro de esta ciudad, y película de 3 dimensiones que uno realmente puede retroceder en el tiempo, pasando por las épocas diferentes, viendo la ciudad en forma clásica, cómo fue avanzando durante las épocas y su importancia hacia el cristianismo. Otra cosa importante en esta ciudad es que Cornelio es el primer gentil que fue bautizado al cristianismo y es de Cesarea Marítima. Entonces, además de ser una ciudad preciosa, también sigue siendo una ciudad importante. El teatro romano, pueden ver, hasta hoy en día lo utilizan para hacer espectáculos, y es simplemente linda. Se camina por la orilla del Mediterráneo, las excavaciones, es algo espectacular este lugar. Un poquito así más al norte tenemos la ciudad de Haifa, el Monte Carmelo. El Monte Carmelo no tiene que ver exactamente con el cristianismo, pero sí tiene que ver porque Jesús va a utilizar el profeta Elías como ejemplo de su esencia en el Monte de la Transfiguración. El profeta Elías
pertenece a la época del primer templo de Jerusalén, que fue destruido en el año 536 a.C. Y acá es donde el profeta Elías va a desafiar a los profetas falsos del Baal, diciéndole, hay solamente un Dios y es el Dios de Israel. Y es hermoso porque nos paramos en este monte, que es una de las reservas naturales más grandes de Israel, y hablamos de los versículos bíblicos y vemos toda la zona de las montañas. Ahora, todo lo que les dije ahora, la distancia entre, por ejemplo, de Ciudad Jospe, Cesarea, Haifa, si viajas sin parar, lo haces en 1 hora y 10 minutos. Eso es lo lindo de Israel, lo fácil que es recorrer esta región. En la ciudad de Haifa, que es la ciudad que está construida sobre el Monte Carmelo, tenemos los jardines persas, los jardines Bahá'í, que pertenecen a la religión Bahá'í, que tiene más o menos entre 10 y 12 millones de creyentes, la mayoría en Brasil, en Canadá y en diferentes partes de India y otras partes del mundo. Y en Israel están enterrados 2 de los fundadores de la religión, uno de ellos en Haifa y otro en una ciudad que está un poco más al norte, como a media hora de Haifa, que es la ciudad de San Juan de Acre. Entonces estos jardines están también considerados los jardines más lindos del Medio Oriente, y nos paramos acá. En este balcón nos paramos y podemos ver toda la panorama del puerto de Haifa y de los jardines persas. Ya dejando la costa de Israel y entrando en el Galilea, tenemos el monte Tabor, el monte de la Transfiguración. Yo considero esta iglesia una de las iglesias más preciosas de todo Israel. Ante todo, tenemos la vista panorámica de... En el monte Tabor estuvimos. ¿Alguien está hablando? Camilo, por favor, micrófono. Ah, ok. Entonces tenemos el monte Tabor, que es el monte de la Transfiguración. No se puede subir acá con el autobús, entonces hay que montarse en taxis de 10 personas, y primero lo que uno como se queda es la vista increíble de este monte, porque se ve todo el Galilea. Tenemos 2 Galileas, el alto y el bajo, que es simplemente diferencia de alturas, y se puede ver de este monte el Valle de Israel, el Valle bíblico, que en el libro del Apocalipsis, acá es donde la guerra o la batalla del día final va a ocurrir, y se puede ver realmente que la descripción bíblica tiene que ver con la topografía del Valle de Israel. Y esta iglesia, pueden ver, es una iglesia que fue construida más o menos en el siglo XVIII, pero se basa en iglesias del siglo XIII, y adentro es una de las iglesias que a mí más me gustan. Los mosaicos y el ambiente y la serenidad que refleja esta iglesia es algo impresionante. Entonces se puede ver que realmente está construida sobre cimientos del siglo XIII y XIV, pero la iglesia adentro y los mosaicos de oro son algo increíble, y muchas veces también se celebra la Eucaristía en esta iglesia. Entonces el que le puedo conseguir turno en esta iglesia, se la gana con toda, y después sale y ve las vistas, y el aire del Galilea es algo increíble. Dejando la zona del monte Tabor, les quiero mostrar el mapa del mar de Galilea, que dijimos que es un lago de agua dulce. Entonces Jesús pasó 3 años en la zona del mar de Galilea, que es donde nace su ministerio. Jesús vivió toda su infancia, hasta más o menos los 29 años, en la ciudad de Nazaret. Y luego cuando predica en la sinagoga de Nazaret, la gente lo echa y dice, no hay profeta en su ciudad, y ahí es donde decide dejar la ciudad donde creció, y se va a la zona de Kfar Nahum, el pueblo de Nahum, y va a estar más o menos entre 2 años y medio y 3 años en esta región. Entonces pueden ver, este es el río Jordán, la parte norte del río Jordán, es importante mencionar. Y acá normalmente los grupos van y pueden o reconfirmar los votos de bautismo, o simplemente ver el río Jordán, tocar el agua, cada grupo con su deseo personal. Muchos deciden bautizarse, y es una experiencia hermosa para los grupos que tienen el deseo o están interesados. Lo que ven acá es el pueblo de Kfar Nahum,
Y es increíble porque es el mismo pueblo que Jesús visitó y vivió. Y no es que el pueblo fue reconstruido en el futuro, simplemente fue destruido y nunca más reconstruido. 12 lugares importantes en este pueblo, que está a la orilla del mar de Galilea, como pueden ver. La ubicación y el acceso es impresionante. Esta es la casa de Pedro, o de la suegra de Pedro, y es donde Jesús va a quedarse. Construyeron sobre la casa una iglesia flotante, es decir, podés ver las excavaciones debajo de la iglesia, de la casa misma, y se puede ver acá, del otro lado, la sinagoga. Ahora, la sinagoga está de otro color. ¿Por qué? Porque luego de la crucifixión de Jesús, unos cuantos años, muchos años después, decidieron remodelar la sinagoga. No pasó nada trágico, simplemente querían refaccionarla y encargaron piedras de Jerusalén. La piedra local es piedra basáltica, oscura, y esta es piedra importada de Jerusalén. Construyeron esta sinagoga, pero lo importante es que esta sinagoga está sobre los cimientos de la sinagoga donde Jesús predicó. Esta es la ciudad de Jesús, así de simple. Y caminando en esta ciudad uno puede realmente abrir la Biblia y decir, estoy caminando en el lugar que estoy leyendo. Y no es que es un guía turístico de Roma o de París que ves la Torre de Eiffel, que es algo moderno. Estamos hablando de la Biblia. Estás leyendo la Biblia, caminando donde está escrito todo. Esta es Capernaum de hace 2000 años. Pueden ver que era un pueblo de pescadores y pueden ver el río Jordán. Entonces, el Galilea y el río Jordán, Mar Muerto. Este es el recorrido y la ubicación que Jesús utiliza. Esta es la sinagoga de Capernaum. Pueden ver cómo era antes, cómo es hoy en día, y uno entra y la visita. No parece una casa, ¿verdad? Digo, si yo les digo que esta es la casa de Pedro, me van a decir, pero esto no tiene pinta de casa. Así no son las casas. Esto no es la casa. Esto es lo que transformaron la casa después de la crucifixión de Jesús. Lo que ven acá, que son estas construcciones circulares, fueron construidas alrededor de 200 años después de la crucifixión de Jesús, cuando van a ser de a poco el movimiento que va a separarse del judaísmo y lo que lo vamos a llamar en el futuro el cristianismo. Entonces la casa de Pedro se va a transformar en el primer centro de oración en el mundo. A mí me gusta decir que esta es la primera iglesia del mundo realmente, no el Vaticano y no esas iglesias impresionantes y hermosas que ven en todo el mundo, sino esta cosa que no llama tanto la atención, porque no está bañada de oro y perlas, como a mí me gusta decir cuando estoy parada acá, pero acá es donde Jesús comió, acá es donde Jesús durmió, predicó y vivió. Y este lugar, en conmemoración, se transformó en el primer centro de oración que conmemora su existencia, y acá venían los primeros cristianos a conmemorar la memoria de Jesús. Por eso, Capernaum para mí es uno de los lugares más importantes, porque acá celebramos su vida, no su muerte. Y esta es la casa que celebra la vida y la iglesia que celebra la vida de él. Y esta es la iglesia de Capernaum. A 1 kilómetro o 2 de Capernaum tenemos la iglesia de la multiplicación de los panes y los peces. La iglesia es moderna, pero reviste un piso del siglo V que está dedicado a la multiplicación de los panes y los peces. Y a mí, una palabra más sobre la multiplicación, este mosaico es un mosaico original. ¿Se acuerdan que les dije que la ley judía permite solamente comer pez con escamas? Entonces el pez que ven acá es el pez de la tilapia. Entonces podemos decir que sabemos que Jesús utilizó el pez de la tilapia para la multiplicación de los panes y los peces, porque era un pez que era permitido a los judíos, porque es prohibido para los judíos comer pez sin escamas. Siguiendo, viajando 5 minutos, tenemos este lugar impresionante que es la iglesia de las bienaventuranzas. No hay algo más lindo de nuevo abrir la Biblia acá y leer las bienaventuranzas o el sermón del monte, y la vista de este lugar es algo hermoso porque se ve toda la zona del Galilea abajo que rodea
el mar de Galilea y las alturas del Golán, que son las montañas basálticas que están frente a las montañas estas. Entonces, uno también puede entrar a la iglesia, que es octagonal, por las bienaventuranzas, y más que nada disfrutar de la serenidad de la iglesia y de los lugares abiertos que ofrece. Un lugar que también últimamente estamos visitando es el pueblo de Magdala. Los que escucharon mi conferencia sobre María Magdalena saben que Magdalena no es la prostituta, espero que ya todos lo tengan súper claro eso, sino María del pueblo de Magdala, y el pueblo de Magdala queda como a 10 kilómetros como máximo del pueblo de Capernaum, y es donde María Magdalena vive, y es donde se excavó la basílica más antigua del mundo. Es decir, que por un lado vemos la sinagoga, donde probablemente Jesús fue a visitar porque era muy cerca y él estaba en contacto con María Magdalena, que era una de sus seguidoras fieles y también sponsor, porque se sabía que era una mujer fuerte e independiente económicamente, y lo seguía y lo ayudaba. Y se encontró esta piedra que se ve, el candelabro del templo, el aceite y las entradas al templo. Entonces visitamos la sinagoga antigua donde Jesús probablemente predicó, y vemos el pueblo de María Magdalena, que también apoyó a Jesús en su ministerio. Esta iglesia está construida en Magdala, y yo creo que es la única iglesia en el mundo que el altar es un barco de madera, y en cambio de murales tenés la vista más linda del mundo, que es el mar de Galilea y las alturas del Golán. Acá también los que tienen suerte y les consigo una Eucaristía, se sientan con vista al mar de Galilea, con el Padre que está en el altar cantando con el grupo, y es algo impresionante y es hermosísimo la experiencia de estas visitas. Debajo de la iglesia está este mural impresionante que es los pies de Jesús. La humildad, soy uno de ustedes, no soy diferente, mis pies y los pies de ustedes son iguales, pero cuando me tocan, la divinidad mía resplandece detrás de estas ropas blancas. Y pueden ver el mural, y acá también uno puede celebrar la Eucaristía o hacer una oración o simplemente disfrutar de esta pintura única, que es la única que vi hasta ahora tan linda, de simplemente pies, ¿sí? Normalmente el día en el Galilea lo sellamos con un almuerzo, que el almuerzo este es el pez de la tilapia, que lo pescan en el mar de Galilea. No sé si a todos les gusta el pez de la tilapia, no digo que es el pez más rico del mundo, pero es el único pez que sabemos que fue utilizado en uno de los milagros más interesantes de Jesús, la multiplicación de los panes y los peces. Muchos grupos también lo que hacemos es simplemente navegar en el mar de Galilea. Es un tiempo que son como 45 minutos de navegar, escuchar música y disfrutar del ambiente y de la naturaleza y de lo que simboliza navegar en una barca de madera, que es muy similar a una barca de madera que se encontró hace los años 80, una barca que pertenecía a la época de Jesús. A 45 minutos a 50 minutos, depende del tráfico, de Capernaum tenemos la ciudad de Nazaret. Ahora, Jesús pasó su infancia en Nazaret y hasta más o menos los 29, 30 años. Aquel entonces Nazaret era una ciudad muy pequeña, no más de 60 familias, y en esta ciudad es donde María va a recibir el anuncio que va a quedar embarazada. Entonces la iglesia de la Anunciación es esta construcción relativamente moderna que ven, pero lo importante es que reviste la Nazaret bíblica del tiempo de Jesús. Miren qué hermosa es la iglesia adentro. Entonces esta iglesia es como una carpa inmensa en el primer piso que reviste la casa de la Virgen. Pueden ver acá adentro. Y esta iglesia es la primera iglesia que fue construida en la época bizantina, y luego alrededor una iglesia medieval, y luego estaba arruinada muchos años, hasta que en 1960 construyeron esta iglesia moderna al estilo del brutalismo italiano, y también en este lugar se pueden celebrar Eucaristías si uno pide el turno bastante antes, porque todos quieren celebrar acá. El segundo piso son murales antiguos.
minutos de viaje de la iglesia de la Anunciación tenemos un lugar que es uno de mis favoritos, que se llama el Pueblo Nazaret, que es un museo abierto. Ahora, ¿qué es un museo abierto? Lo que pasa hoy en día en Nazaret no tiene absolutamente nada que ver con la Nazaret del tiempo de Jesús. La Nazaret bíblica desapareció por completo. Entonces, ¿cómo le haces entender a alguien qué era la Nazaret del tiempo de Jesús? Y para eso se construyó Pueblo Nazaret. En el centro de la ciudad se hicieron excavaciones arqueológicas y decidieron que darle vida a esas excavaciones y hacer un pueblo como era hace 2000 años. Entonces, después que vimos la iglesia de la Anunciación, o para grupos cristianos, directo Pueblo Nazaret, uno entra y ve cómo se vivía en el tiempo de Jesús. Se ve, la gente que trabaja en el pueblo está vestida como en los tiempos bíblicos. Se ve una sinagoga, una carpintería, una prensa de olivos, una prensa de vino. Se ven las casas como eran, y lo más lindo, se come un almuerzo al estilo Galileo del primer siglo. Es lo que llamamos el concepto del museo abierto. Es espectacular visitarlo, uno lo goza totalmente. Pueden ver acá cómo era una carpintería, porque Jesús probablemente le ayudó a su padre en la carpintería en su infancia, es lo que se hacía antes. Se puede ver una prensa de olivos, un Getsemaní, Gat Shmanim, un huerto de olivos. Se puede ver una mujer que explica cómo se hacían las telas en los tiempos bíblicos y una sinagoga como era en los tiempos de Jesús. Y la parte más linda, que uno puede probar comida a base de estudios de qué se comía en Galilea en el primer siglo, y se ve una mujer que prepara el pan y lo explica, algo muy lindo y complementa la experiencia de Nazaret entre la iglesia de la Anunciación y el pueblo Nazaret. Uno recibe una panorama completa de lo que era Nazaret del tiempo de Jesús. A media hora de viaje de Nazaret tenemos el pueblo de Caná de Galilea. Caná de Galilea era un pueblo judío aquel entonces, al igual que Nazaret, que era un pueblo judío, y había ahí una sinagoga, y Jesús y sus discípulos estuvieron invitados, y ahí es donde Jesús transforma el agua de purificación en vino. La iglesia de hoy en día es una iglesia católica hermosa, pero lo importante es que esa iglesia reviste el sótano, que ahí están las excavaciones de la sinagoga donde Jesús participó en el casamiento de Bartolomeo y la mujer que no sabemos su nombre. Entonces, aunque las excavaciones no son tan llamativas, es extremadamente llamativo este lugar, porque este es el lugar exacto donde Jesús hizo el primer milagro de transformar agua en vino. Entonces, al igual que en Capernaum, la primera iglesia del mundo que celebra la vida de Jesús y donde vivió, no es la iglesia más llamativa, pero ahí es donde estuvo Jesús. Este lugar, que tampoco es el más llamativo, es el lugar donde está confirmado arqueológicamente que Jesús hizo el primer milagro y así anuncia su ministerio. Entonces es un lugar de mucha importancia, y lo hermoso es que las parejas casadas normalmente pueden renovar los votos de matrimonio en esta iglesia, porque se transforma en la primera iglesia o la primera boda cristiana, aunque aquel entonces todavía no existía el cristianismo, pero la presencia de Jesús en el futuro la transforma en tal. Y hay certificados que luego con el padre uno los firma y son válidos por la iglesia, porque es un certificado franciscano con la firma del Ministerio Franciscano de Tierra Santa. Entonces la renovación es preciosa. Entonces es no solamente el lugar donde Jesús hizo el primer milagro, sino donde uno puede renovar los votos de matrimonio. Al sur de Israel, si saltamos un poquito, tenemos el monte Masada. Vean lo extremo que es el panorama israelí. Por un lado tenés la costa y el Mediterráneo, por otro lado las montañas del Galilea, y por otro lado tenés el desierto de Judá, que es el desierto más bajo del mundo. Y podemos ver acá el monte Masada, que es la última fortaleza judía en la batalla entre los judíos y los romanos, que ocurrió 37 años después de la crucifixión de Jesús. Jesús fue crucificado en el año 33, cuando tuvo 33 años. En el año 70, 37 años después de su crucifixión, lo que Jesús dijo en el Monte de los Olivos, que ninguna piedra quedará sobre otra y una nueva Jerusalén va a nacer, va a pasar.
Los judíos pierden la guerra de su deseo de independencia en contra de los romanos, y el segundo templo va a ser destruido, y más de 1000 judíos van a escaparse de Jerusalén y se van a refugiar en este monte que también el rey Herodes lo construyó, y las consecuencias de este monte son trágicas, porque todos los que estaban en este monte se terminan suicidando cuando entienden que los romanos van a conquistar este monte y no tienen más salida que o ser esclavos o dar la vida y ser independientes, pero en otro lado. Entonces, este monte trágico no solamente es fascinante por su historia, sino las vistas que ofrece son unas de las más espectaculares del Mar Muerto y de las montañas de Jordania. El Mar Muerto nos ofrece un poco de tiempo para relajarnos, flotar, cubrirnos de barro terapéutico y simplemente tomar un poco de sol, y eso es algo que uno lo disfruta mucho en esta peregrinación. Pueden ver, este es el Mar Muerto, pueden ver Jericó, Qumrán, que es donde se encontraron los rollos del Mar Muerto, los rollos de Biblia del templo segundo que fue destruido, y uno flota en el Mar Muerto y luego sube a Jerusalén. Miren la distancia entre la zona norte del Mar Muerto, donde queda Qumrán y Jericó, el monte de la tentación y el árbol de saqueo, y uno sube o peregrina a Jerusalén. ¿Por qué digo sube? Porque el Mar Muerto está a 437 metros debajo del nivel del mar, y Jerusalén está a 800 metros arriba del nivel del mar, es decir, que del Mar Muerto a Jerusalén hay 1200 metros de diferencia de altura, y el trayecto entre Qumrán y Jerusalén son exacto 40 minutos de viaje. Entonces a uno se le tapan los oídos porque va subiendo a Jerusalén, tal como Jesús subió a Jerusalén a peregrinar, y esa es la primera vista que Jesús ve de Jerusalén, y la que ustedes van a ver cuando dejen el Mar Muerto. Este es el Monte de los Olivos, donde Jesús va a pasar la Semana Santa, que es la semana de la Pascua judía, que ese es el objetivo de su peregrinación a Jerusalén, cuando deja Capernaum, llegar a Jerusalén a celebrar la Pascua. Lo que ven acá es la iglesia de Getsemaní, o el huerto de Getsemaní, Gachmanim, el huerto de los olivos, donde Jesús se va a quedar durante una semana, que es la semana de la Pascua. Del Monte de los Olivos, esto es lo que vemos. Digamos, si estamos parados en la cúpula dorada, esta es la vista que vemos, y si estamos parados en la iglesia de Getsemaní, esto es lo que vemos. Lo que ven acá es la cúpula dorada, hoy en día una construcción musulmán preciosa, pero hace 2000 años ese es el lugar exacto donde el templo segundo de Jerusalén, que Jesús dio vuelta a las mesas de los que cambiaban el dinero y donde se perdió, estaba localizado acá. Es decir, este es el monte Moriah, el monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, y a base de ese monte sagrado se construyó el primer templo y el segundo templo de Jerusalén. Esta cúpula dorada es punto de referencia a 3 eventos: al sacrificio de Abraham a su hijo Isaac, al primer templo del rey Salomón y al templo del rey Herodes, que Jesús dijo que ninguna piedra va a quedar sobre la otra. 800 años después, en el proceso del nacimiento del Islam, que van a ser recién alrededor de 600 años después de la crucifixión de Jesús, aquel entonces no existía el Islam, había solamente judaísmo, luego cristianismo, y 600 años después nace el Islam, y va a conectar el profeta Mahoma con este monte, y a base de las ruinas del primer y el segundo templo van a construir esta cúpula dorada. Como punto de referencia, detrás pueden ver 2 cúpulas grises, ¿ven? No se ve bien 2, se ve una. Ese es el Santo Sepulcro. Esta es la iglesia de Getsemaní de adentro. Una también, al igual de la iglesia del Monte de la Transfiguración, una iglesia increíblemente hermosa. Y esta piedra que pueden ver acá en el centro es la piedra donde Jesús se apoya y dice: Padre, o en hebreo, Abba, quítame esta copa, que ha llegado mi hora. Y alrededor de esta piedra, si uno consigue suficiente tiempo en adelante, se puede organizar una de las Eucaristías más emotivas y hermosas que uno puede celebrar. El
el jardín de Getsemaní tiene olivos antiguos, pero no del tiempo de Jesús. Ya sé que hay guías que les encanta decir que son olivos del tiempo de Jesús, pero no. Pero tienen alrededor de 600 años los olivos más antiguos, y el Papa vino y también en los años 60 plantó un árbol en el jardín de Getsemaní. Entonces, muy especial este lugar. Lo que les decía de la cúpula dorada, pueden ver acá una foto. Entonces se puede ver, ese es el templo de Jerusalén que Jesús visitó durante Semana Santa, y a base de esta estructura que ven acá, que es donde estaba la Arca de Alianza, que dentro de ella estaban las tablas de la ley que Moisés recibió en el Sinaí, dentro de esta construcción es el Santísimo. Y cuando esta construcción fue destruida en el año 70 después de la crucifixión de Jesús, en el futuro, más de 800 años después, a base de las ruinas del templo de Jerusalén, se va a construir la cúpula dorada, para que tengan el punto de referencia. Entonces, Monte de los Olivos, Monte Moriah, este es el Monte Sión. En el Monte Sión tenemos la tumba del rey David, y la dormición de la Virgen, y, antes que me olvide, el cenáculo. El cenáculo es donde Jesús va a celebrar la cena de la Pascua. Lo que ven en estas fotos, esta aula preciosa, no es originalmente del tiempo de Jesús, es de la Edad Media, del siglo XI-XII. Los cruzados en sus expediciones a la tierra de Israel para salvarla de manos del Islam, vinieron, conquistaron la tierra de manos del Islam y construyeron en el Monte Sión esta aula que conmemora la sala de la última cena que Jesús estuvo en ella. No se olviden que está escrito que Jesús mandó a sus discípulos a seguirle a un hombre que llevaba cántaros de agua para alquilar el segundo piso de su casa. Un hombre que lleva cántaros de agua es un sirviente. Entonces le pidió a ese hombre alquilar la casa, y luego con el tiempo esas casas fueron destruidas, especialmente en la guerra del año 70, cuando el templo fue destruido, y 1000 años después los nobles cristianos europeos construyeron esta sala, y es hermoso visitarla. Y al lado de esta sala, lo que decía antes, tenemos esta iglesia que es la dormición de la Virgen. Ahora ya sé que hay ciertas versiones, está la casa de la Virgen en Éfesos, hay versiones sobre la vida de la Virgen. No es mi deber decir a dónde está, qué lugar, no vivía en esa época yo. Lo único que les puedo decir es que esta iglesia tiene unas energías increíbles, y este es el piso, esta es por afuera, la dormición de la Virgen, la iglesia de la dormición, los monjes blancos. Este es el primer piso, con los mosaicos al estilo bizantino hermosos, y la gruta es esta donde se puede ver la Virgen durmiendo, la Asunción de la Virgen, con el techo, con Jesús y las mujeres importantes de la Biblia. Es muy linda. Dejando el Monte Sión, Monte Moriah y Monte de los Olivos, entramos a la ciudad amurallada, que no son las murallas originales del tiempo de la ciudad amurallada de Jesús, pero son murallas del siglo XVI, y caminamos la Vía Dolorosa. La Vía Dolorosa comienza en la entrada de los Leones, ¿ven? Se camina la Vía Dolorosa hasta llegar, al Santo Sepulcro. Este es el Santo Sepulcro. Caminar esto sin parar tarda exacto 12 minutos. Este cuadrado grande que ven acá es la explanada del templo, que fue construida en el tiempo del rey Herodes, y acá es la cúpula dorada donde hace 2000 años estaba el templo de Jerusalén que Jesús visitó. Entonces, y este es el Muro de los Lamentos. ¿Ven acá este pedacito, Western Wall? Wailing Wall. Ese es el Muro de los Lamentos, y el Muro de los Lamentos, pueden entender, es parte de las 4 murallas que rodean la plataforma donde sobre ella estaba construido el templo de Jerusalén. Muchos días escuché diciendo, es las ruinas del templo segundo. Mentira. El Muro de los Lamentos es parte de las 4 murallas que sostienen la plataforma que existe hasta hoy en día, que sobre ella estaba construido el templo, y luego de la destrucción del templo construyó la cúpula dorada. La explanada no se dañó, ni las 4 murallas, sino todo caería, ¿ok? No quedaría nada. Entonces,
caminamos la Vía Dolorosa y visitamos el Santo Sepulcro, que está en el barrio cristiano, y visitamos el Muro de los Lamentos, que está en el barrio judío. En general, en la ciudad antigua tenemos 4 barrios: el musulmán, el cristiano, el armenio y el judío. Esta es la Vía Dolorosa. La Vía Dolorosa pasa por un mercado. Entonces la gente me dice, qué falta de respeto que un lugar tan sagrado pase por un mercado. Pero recuerden lo que Jesús hizo hace 2000 años cuando Poncio Pilato lo va a anunciar y lo va a declarar hacia la crucifixión. Jesús camina un viernes por el mediodía pasando un mercado. Y viernes al mediodía es cuando los judíos se están preparando al sábado. Entonces es el día más terrible de la semana. Por eso Jesús lo empujan y cae. Y por eso José de Arimatea lo ayuda a levantar. Simón de Cirinea, perdón. Entonces Jesús pasa por un mercado. Y la Vía Dolorosa de hoy en día también pasa por un mercado. Ahora, no se olviden que la Vía Dolorosa de hoy en día no sigue el trayecto de la Jerusalén bíblica. La Jerusalén bíblica está debajo de la tierra. Por eso hoy en día lo que podemos hacer es caminar lo que llamamos los túneles del Muro de los Lamentos, que son excavaciones debajo de la Jerusalén moderna que baja a las capas originales de Jerusalén de hace 2000 años, y uno puede caminar lo más cercano físicamente a la Vía Dolorosa bíblica, y eso es algo que uno no se lo puede perder. Igualmente, partes de la Vía Dolorosa que caminamos sí tienen excavaciones. Por ejemplo, en la sexta estación, que es la de Verónica, uno puede bajar y ver las calles, parte de una calle romana, y en la segunda estación se puede ver la fortaleza de la Antonia, que es donde Poncio Pilato lo declara hacia la crucifixión. Entonces sí hay evidencia arqueológica en el camino de la Vía Dolorosa. A los grupos cristianos evangélicos no se va al Santo Sepulcro, se va a lo que llamamos el Jardín de la Tumba, que está fuera de las murallas, que ofrece un jardín y una tumba que es muy similar a lo que está escrito en la Biblia, y se hace acá la Cena del Señor. Y para los grupos católicos vamos al Santo Sepulcro, donde están las últimas 4 estaciones de la Vía Dolorosa. Independientemente de qué religión sos o de qué denominación cristiana, y yo lo digo como judía, que es lo más no conectado, yo creo que el Santo Sepulcro es una de las construcciones más fascinantes del mundo. No importa de qué religión seas, hay unas energías que uno no puede ignorar, y a nivel arquitectónico, lo digo de la forma más simple, te vuela la cabeza. Son casi 1500 años de capas históricas. Hay energías que quedaron como estancadas en el tiempo, y lo interesante del Santo Sepulcro es que no es una iglesia, son 5 iglesias, porque es el único lugar del mundo que todas las iglesias están juntas, parte de las iglesias cristianas evangélicas, es decir, están los católicos, los ortodoxos, los armenios, los etíopes y los sirios, que son las ramas deofisitas y monofisitas. Los 5 están todos en este complejo. Por eso ese complejo no es una iglesia, es un rompecabezas de capas históricas, de iglesias y de denominaciones cristianas. Todo eso en el corazón de las últimas 4 estaciones de la Vía Dolorosa, donde está la Gólgota, donde lo desvisten, donde lo crucifican, y la tumba vacía. Es un lugar impresionante, que es impresionante. Y lo que les estaba diciendo, ese es el Muro de los Lamentos, que es parte de las murallas que sostienen la plataforma. Ven acá los árboles, esta es toda una plataforma. Es que acá se ven casas que están construidas pegadas a la muralla, pero si arrancan estas casas, la muralla sigue derecha. Entonces puede ver la plataforma, y acá exacto donde está la cúpula dorada, estaba el templo de Jerusalén. El Muro de los Lamentos es un pedacito de la muralla que da hacia el pueblo, al barrio judío, y acá los judíos, es uno de los lugares más sagrados al judaísmo, porque es el punto más cercano a lo que era el templo de Jerusalén, y se acostumbra a poner notitas de peticiones. Para entender un poquito mejor la historia de Jerusalén, tenemos el Museo de Israel. En el Museo de Israel tenemos el modelo que es un modelo espectacular de Jerusalén como era
hace 2000 años, y esto realmente me ayuda para explicar la diferencia entre la Jerusalén de hoy en día, que para llegar a lo que es hoy en día fue destruida y construida más de 6 veces, así que obvio que la Jerusalén de Jesús no tiene nada que ver con la Jerusalén de hoy en día, y para hacerles entender eso, para que uno entienda realmente, absorba y no solamente más o menos le pase, vemos este modelo de Jerusalén, y realmente uno puede entender a profundidad cómo era la ciudad en el tiempo de Jesús, el templo de Jerusalén, la fortaleza de la Antonia, y las partes diferentes de la ciudad, el monte Sión, todo queda súper claro. Este modelo nos ayuda a entender lo de antes y lo de hoy, y las diferencias. Y al lado del Museo de Israel, me olvidó de hablar de los rollos del Mar Muerto. En el Museo de Israel tenemos también los rollos del Mar Muerto, lo que se llama el Santuario del Libro, y ahí podemos ver una colección limitada de los rollos de Biblia más antiguos del mundo, que fueron encontrados en Qumran, en el Mar Muerto, en 1947. Es algo increíble porque ves parte de los rollos que fueron utilizados en el templo en la época de Jesús. Lo que pasa es que antes de la destrucción del templo, los sacerdotes vaciaron la biblioteca del templo y la escondieron en el desierto. Y ahí quedó, en las cuevas, en una zona que se llama Qumran. Y en 1947, por equivocación, se las encontraron junto con otro grupo de libros que se llaman los grupos de los esenios, un grupo judío que era una secta. Y en el Museo de Israel vemos el Santuario del Libro, donde está la exhibición de parte de esos rollos antiguos que están escritos en hebreo y en arameo, la lengua diaria de aquel entonces, y el modelo de Jerusalén, como era en la época de Jesús. Son dos visitas extremadamente importantes. El museo ese es el museo principal de Israel, que no le quita es al nivel europeo. Las galerías de arte, arqueología, historia dentro del museo están al nivel de los mejores museos, pero muy pocos son los grupos que realmente tienen también la opción de visitar las galerías del museo, porque se necesitan por lo menos 2 horas y media más en ese museo, pero vale la pena. Muy cerca del museo tenemos el pueblo de Enkarem. El pueblo de Enkarem hoy en día es el barrio de Enkarem, pero aquel entonces era un pueblo que estaba desconectado de la ciudad, naturalmente, digamos como Bogotá y Chía, que Chía era un pueblo, pero luego se transformó en parte de la ciudad de Bogotá. Así es el barrio de Enkarem, pero en dimensiones totalmente diferentes y pequeñas. Y acá es donde María se encuentra con su tía Elizabeth, las dos embarazadas, y sus vientres tocan uno al otro y ocurre la Magnificat. Esta iglesia preciosa franciscana es la iglesia de la Visitación, y dentro de la iglesia se puede ver un pozo de agua y parte de la arqueología del lugar, y unos murales preciosos que describen el encuentro de María, que era súper jovencita, con su tía, que es la madre de Juan el Bautista. Las dos mujeres se encuentran, y debajo de esta iglesia tenemos otra iglesia, que es la iglesia de San Juan, que es el lugar donde Juan el Bautista va a nacer. Es decir, que la diferencia de edad entre Juan y Jesús no era más de 3 meses. Y este pueblo está dedicado a Juan el Bautista, al nacimiento de él y al encuentro de la tía con su prima. Se puede ver acá, este es el pueblo, que es súper pintoresco y tranquilo y lindo, en Jerusalén, pero es como una burbuja verde hermosísima, y se puede ver acá la estatua de las dos mujeres embarazadas. Bueno, ahora me apareció el Santuario del Libro, me parece que me saltó la foto. Entonces, ese es el Santuario del Libro en el Museo de Israel. Se puede ver que es como una tapa de una vasija de cerámica, y se entra como en un pasillo subterráneo y se llega a ver parte de los manuscritos más antiguos del mundo de la Biblia. Esa es Jerusalén. Muchos creen que Jerusalén es lo que se ve en las noticias. Olvídense de lo que ven en las noticias. Es como decir que Colombia son drogas, que yo sé que lo tienen estancado en la garganta acá y no soportan que la gente diga eso. Entonces, Israel no es solamente política y guerra. Casi que no es política y guerra nunca, sino tenemos vida normal acá, y el 95% del tiempo, al igual que cualquier país del mundo, tenemos vida normal, ¿está bien? Con los problemas que cualquier país tiene, y sinceramente a veces escucho lo que pasa en otros países y tenemos
mucho menos problemas acá. Entonces Jerusalén es una ciudad dinámica, moderna y linda, y uno no puede faltar la oportunidad, y lo meto en muchos de los itinerarios, de tiempo libre en Jerusalén. Vayan, salgan, tómense un café, disfruten, respiren el aire y miren a la gente y vean lo que es la Jerusalén de todos los días, no solamente historia y religión, sino cultura. Vayan y despéjense y disfruten de lo que ofrece la ciudad simplemente como ciudad. Esto es otras imágenes de la ciudad de Tel Aviv, que también me encanta meterlo en los itinerarios, que es hermoso ver. Puse por equivocación Jerusalén, discúlpenme, debería estar escrito ahí Tel Aviv. Vamos a terminar con la ciudad de Belén. La ciudad de Belén queda a 15 minutos de viaje de Jerusalén, es decir, uno no siente realmente el trayecto, y en esa ciudad tenemos un guía local, un guía palestino, que nos va a llevar a ver la iglesia de la Natividad, la iglesia más antigua conservada en el mundo, es decir, que la iglesia del Santo Sepulcro es antigua, pero fue destruida y construida y remodelada muchas veces. La iglesia de la Natividad, tal como la construyeron, así quedó, y fue declarada por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Es impresionante esta iglesia, como estoy repitiendo impresionante demasiado, pero es verdad. Hay tantos sitios impresionantes para visitar. Y en esta iglesia, el guía nos va a llevar a visitar la iglesia de por sí, sus partes diferentes. La cueva de San Jerónimo, que durante 30 años tradujo la Biblia al latín, que era la lengua común de la era romana, o lo que llamamos la Vulgata, y simplemente es espectacular este lugar. Se lo visita y normalmente hay colas largas para tocar la estrella de la Natividad, y también uno visita la iglesia de Santa Ana, que es la iglesia donde se celebra la misa de gallo. Entonces, muy lindo, una visita hermosa, y si queda tiempo, no con todos los grupos, se va también al campo de los pastores, que hay cuevas antiguas y excavaciones de parte de la Belén del tiempo de Jesús. Una de las experiencias que yo considero las más hermosas, pero no se da en todos los grupos, porque logística, a nivel logístico y a nivel de disponibilidad es un lugar en todo Israel, es el campamento bíblico. Yo digo, Jesús estuvo 40 días en el desierto, nosotros podemos estar una noche, experimentar lo que significa el desierto de Judá, el desierto de Jesús, porque Jesús estuvo en ese mismo desierto 40 días y 40 noches antes de que el lugar donde el Satanás lo va a decir, rendite y te daré la tierra y el cielo. Y Jesús dice, vete de aquí. Y yo creo que una noche en el desierto ese nos hace realmente conectarnos con la esencia de la Biblia. Este pueblo es para mí uno de los más mágicos. A mí me encanta ir ahí en forma personal, porque hay unas energías increíbles, una serenidad, una tranquilidad. Es como apagar el cerebro por una noche y bajar los volúmenes. Hoteles hay en todo el mundo, mejores, peores, eso no importa. Campamento bíblico existe uno, porque el desierto de Judá es uno. Ya sé que en Arabia Saudita hay campamentos bíblicos, pero no bíblicos, sino campamentos desérticos, glamp, 1000 veces mejores que este. En Jordania también hay extremadamente hermosos, en Egipto. En muchos lugares hay campamentos en el desierto, pero ese es el único campamento bíblico en el desierto de Judá donde Jesús estuvo, con énfasis bíblica. Relax, eso es lo que a mí me gusta en este campamento, llegar y descansar. Digo, ya sé que no están en la zona de confort, ¿está bien? Pero acá uno descansa un poquito, y yo creo que eso es mágico, porque de los más finos a los más simples, y ya lo vi, disfruten de este lugar. Hay duchas con agua caliente, personales, baños de hombres, baños de mujeres, súper limpio, enchufes para la electricidad, uno duerme en camas dentro de carpas, todas alfombradas, con pay para calefacción y ventilador, y una pava eléctrica para hacerse té con las hierbas que uno saca. Es algo de la esencia pura, desértica, y uno descansa y disfruta, y van a sorprenderse, duermen excelente esta noche, y se montan en camellos
y tienen una cena riquísima, y lo más lindo es salir a la mañana, alrededor de las 6:30 de la mañana, y ver el amanecer iluminando el desierto. El amanecer es exacto frente a las montañas del campamento, y muchos grupos en esta única noche celebran la Eucaristía bajo las estrellas. Nada de ornamentos, simplemente algo simple, rodeados del desierto. Y se hace un fogón a la noche con té. Es una noche muy especial. Pueden ver el campamento, la comida, las vistas. Para mí es una noche mágica. Mágica, mágica, mágica. Y se monta en camellos, y acá es donde se hace el fogón con la vista, y el sol es exacto, sale de acá, de este monte. Uno puede venir a cada mañana y ver el desierto iluminándose de color rosa, y el desayuno y la cena en un ambiente exótico hermoso. Este es Israel. Yo creo que en octubre sí pueden venir si están interesados. Y muchas gracias por escuchar. Ahora le paso el micrófono a Sandra para que pueda complementar.